Hola amigos, soy Lewis Black. Estamos nuevamente trayendo un capítulo más de esta historia, El Día Final. Quisiera agradecer a quienes dejaron sus comentarios en el video pasado, que fue Estefanía, Zombotech y Dartrix Pardo, que además de comentar nos hizo una pregunta que se me hizo muy interesante y quise responderle aquí en este video. Él pregunta por qué no le llamo zombies o no se le llama zombies a las criaturas dentro de la historia. Y bien, la respuesta es que dentro del mismo universo de esta historia, el concepto de zombie o de muerto viviente nunca llegó a crearse. O sea, hace que dentro de esta historia, en este universo, no existen las películas de zombies, los videojuegos de zombies y no existe el concepto tal cual de muerto viviente. Es por eso que los personajes no estén acostumbrados o familiarizados con este tipo de criaturas. De ahí que se refieren a ellas como monstruos, como seres, como criaturas, como muertos, pero no llegan a decirles tal cual zombie. De hecho, en toda la historia no van a escuchar la palabra zombie. Pero bien, si quieres que te salude o que conteste tus preguntas, déjamelas aquí en este video y en el próximo capítulo te estaré mencionando al principio. Recuerda darle like y suscribirte, ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores y me gustaría que formaras parte de este momento tan importante para mí. Pero bien, para no alargarme más, comencemos con el capítulo del día de hoy, que se titula Caballo de Troya. El viaje no era para nada tranquilo. Héctor constantemente chocaba, arrollaba o derrapaba tratando de sortear los obstáculos. Y en mi mente solo podía imaginar cómo Héctor habría de cobrar su venganza contra mí. Para poder hacerme entender, tal vez deba contar un poco sobre mi pasado con Héctor. Cuando tenía 17 años cursaba el cuarto semestre en la preparatoria local. De alguna manera que no me enorgullece, terminé envuelto en una red de venta de marihuana. No era el gran capo mafioso, pero sí ganaba lo suficiente para mis necesidades y mis gustos. Por otro lado, Héctor era el bateador estrella del equipo de la preparatoria, presidente de la mesa estudiantil, además de dirigir el comité de bienvenida, mismo que hacía sentir recibidos a los alumnos que llegaban de intercambio. De ahí que conoció a quien en ese entonces era su novia, Rowena Ceres, una bella chica de Lituania que llegó de intercambio a la preparatoria. El momento en el que Héctor y yo nos conocimos fue casi al final del semestre, donde Cynthia, quien ya sabía a lo que yo me dedicaba, le hizo llegar a Héctor mi contacto. Al hablar con él, me dijo que los exámenes finales, la temporada y todo eso lo tenían bastante tenso y necesitaba un poco de hierba, ya que había escuchado que te ayudaba a relajarte. Como era habitual, accedí. Ya solo me quedaba un poco como para armar un porro o tal vez dos, así que le vendí todo. Pero ese mismo día, ya avanzada la tarde, un grupo compuesto por el decano, algunos maestros y un oficial de policía organizaron un cateo sorpresa ante las constantes denuncias de alguien que, y cito, vendía a Mary Jane en la preparatoria. Lo siguiente que supe fue que al catear las pertenencias de Héctor, le encontraron la mercancía, pero al interrogarle, él no dijo nada. No aceptó o negó ser quien vendía eso. Aún así, lo perdió todo. El entrenador lo echó del equipo, el director lo expulsó de la escuela. Rowena, ante la vergüenza, solo se alejó de él, y sus padres, severos y terminantes, le hicieron terminar la preparatoria en una escuela militarizada. En cuanto a mí, cuando me catearon me preguntaron si sabía si Héctor era el vendedor o si conocía quién era. Solo negué con la cabeza, aunque dentro de mí tenía el impulso de decir la verdad para evitar que Héctor fuera tachado de algo que no era y tal vez así salvar un poco de su honor. Pero pese a ese impulso no dije nada. Los años pasaron y yo, al terminar mis estudios, me fui de la ciudad, perdiendo de vista a excompañeros y olvidando la tragedia de Héctor, esa infamia que cometí contra él.
Ahora, volviendo al presente, de pronto Héctor pegó un frenazo. Habíamos llegado a la estación de policía. ¡Rápido! ¡Bajen! ¡No se detengan!, nos gritó Héctor mientras abría la puerta. Corrimos dentro de la estación. Había bastantes policías, pero todos parecían ocupados y desorientados, tanto que nadie nos recibió ni tomó declaración alguna. Héctor nos dirigió al departamento médico, donde una doctora con una evidente falta de sueño y un semblante cansado nos esperaba. La médico nos pidió despojarnos de la ropa para cerciorarse de que no teníamos heridas. Después nos preguntó si habíamos tenido contacto directo con los infectados. Luego solo nos tomó una leve medida de temperatura. Tras unos minutos estábamos vestidos de nuevo. Aparentemente estábamos de lo que ellos llamaban libres de infección. Héctor esperaba por nosotros. Bien, parece que tienes suerte. Estás limpio. Vas a poder ir en el siguiente transporte a las afueras de la ciudad. El gobierno está llevando a todos a distintos puntos, donde cuidarán. Nos dice qué rayos está pasando, dijo Héctor mientras nos conducía hacia un salón lleno de más personas, aparentemente libres de infección. Espera, Héctor, no puedo quedarme aquí. Alguien está esperando por mí en otra parte, le dije antes de que saliera de aquel lugar. Su nombre es Carl. Es algo mayor y no cuenta con movilidad completa en su pierna. Tengo que volver por él. Oh, lo siento, vaquero. Si tienes su dirección, puedo asegurarme de que alguien vaya a intentar sacarlo, pero de aquí no te mueves, respondió Héctor mientras se disponía a salir por la puerta. No lo entiendes. Tengo que ir por él, reclamé saliendo también por aquella puerta atrás de él. Parece que no comprendes la situación. La ciudad es un caos. Mucho hice ya por ti al traerte aquí. Deberías estar agradecido. Héctor se dio la vuelta para irse. Yo lo tomé del hombro y lo estiré para seguir con la discusión, cuando, con un movimiento rápido, me propinó un puñetazo que me mandó al suelo. No te debo nada, idiota, así que no te comportes como si lo hiciera, contestó inmediatamente Héctor. ¿Así que esta es tu venganza? Por tu necedad dejarás morir a un hombre. ¿Qué venganza? ¿De qué rayos hablas?, cuestionó Héctor. Pues por... Guardé silencio un segundo. Luego continué. Por haberte arruinado la vida en la preparatoria. Héctor, con una expresión tranquila, tomó aire. Luego me ayudó a levantarme. No hay venganza, Eric, porque no arruinaste mi vida, continuó diciendo. Que me encontraran esa hierba lejos de ser malo fue lo mejor que pudo haberme pasado. De un día a otro pude dejar de preocuparme por exámenes finales, por entrenamientos, por la presión que el equipo ponía en mis hombros. Carajo, hasta me evitó tener que seguir probando la comida insípida y fría que probaba con Rowana. Tomó un suspiro y siguió hablando. Luego, la escuela militar. Ahí aprendí disciplina. Conocí a quienes serían mis verdaderos amigos, a mis hermanos. Luego, al volver aquí, encontré a la mujer más maravillosa, con quien ahora puedo compartir mi vida. No te equivoques, Eric. No me arruinaste la vida. Se podría decir que gracias a ti abandoné una vida de miseria por una mejor. Claro, ahora estamos pasando por esta mierda, pero aún así, me alegro de haber hecho lo que hice, de haber vivido lo que viví. Si de alguna manera eso pesa en tu conciencia en estos momentos, puedes dejarlo ir, no te culpo de nada. Las palabras de Héctor ciertamente me daban paz. No era que me preocupara particularmente, ya que tantos años lejos de aquí habían distanciado mis sentimientos de aquella idea. Pero saber que de cierta manera una vida no se arruinó por mi cobardía me daba un sentimiento de tranquilidad. Por favor, Héctor, déjame ir. Realmente tengo que ir por esta persona. Apenas si pude terminar aquella oración cuando una serie de disparos comenzaron a sonar en el vestíbulo.
¡Mierda! ¡Ponte a cubierto, Eric!, me indicó Héctor, por lo que rápidamente me oculté tras un muro que apenas si me cubría. Los muertos habían llegado hasta la estación de policía, poco más de una docena. Al ver que Héctor estaba sirviendo de contención para aquellos seres, yo volví a la habitación con los demás supervivientes. Busqué a Koji y apenas lo vi llamé su atención. El pequeño japonés logró encontrar su camino hasta la puerta atravesando aquella multitud que se agolpaba a las paredes ante tal escándalo. Koji, me iré. Me encontraré con alguien que tiene un refugio. Si quieres puedes venir conmigo, porque aquí las cosas no harán más que solo empeorar. Koji, quien con cada disparo pegaba un pequeño brinco, asintió y me acompañó. Desde aquel salón se lograba ver un letrero verde que ponía salida de emergencia, apuntando a un pasillo lejos de los disparos. Justo antes de correr a la salida, Héctor pegó un grito y corrió a mi encuentro. ¡Carajo, Eric! Si te vas, toma esto. Tal vez te ayude a no morir allá afuera. Me miró entregándome un llavero con un gato, del cual colgaba una llave rosa. Solo te pido que no le hagas ni un solo rasguño. Es de mi esposa, y si lo haces me matará. Solo asentí agradecido por la ayuda y me dispuse a irme. Por cierto, si decides salir de aquí, recuerda que los puntos de extracción del gobierno estarán a la salida de la ciudad. Lo más seguro es que los lleven a alguna base militar o algo así, donde puedan protegerlos. Un sonido de cristal roto nos decía que los muertos seguían avanzando. Ven con nosotros, Héctor. Este lugar se irá a la mierda, dije tratando de convencer a aquel hombre, quien solo sonrió y apuntando al lema que estaba cosido en su camisa, dijo: proteger y servir, Eric. Mi lugar es aquí. Además, si llegara a irme sería directo con mi esposa, quien justo ahora está preparando todo para salir de aquí. Así que lárgate ya, Cruz, gritó Héctor tomando su arma y colocándose a cubierto. Asentí, y acompañado de Koji corrí rumbo a la salida. Tras empujar una puerta metálica, vimos cómo afuera todo era un caos. Los muertos pululaban los alrededores. Recordé las llaves y presioné el botón en ellas. Luego un destello me indicaba cuál era el auto. Se trataba de un Camaro amarillo. Rápidamente caí en cuenta que se trataba del auto de Cynthia, lo que a su vez me revelaba que Cynthia y Héctor eran esposos. Tras sonreír un poco ante tal casualidad, le indiqué a Koji cuál era el auto y nos dispusimos a correr hacia él. De camino al auto vi la patrulla de Héctor y en el asiento trasero vi mi bat y las cosas que Carl me había pedido. Arriesgándome bastante me desvié lo suficiente para tomarlos, solo para ser sorprendido por una mujer que llevaba su torso totalmente quemado, pero eso no la detuvo para seguirme. Apenas tomé un poco de distancia y sujetando el bat con un solo brazo, abaniqué lo más fuerte que pude. La golpeé en el hombro, y esto solo la desequilibró un poco. Lo peor era que yo había perdido el equilibrio. Sumado a un trozo de roca que había en el piso, caí estrepitosamente. Dolido por el golpe y algo desorientado, al tratar de ponerme de pie, aquella mujer se lanzó sobre mí. Era difícil mantenerla lejos. Su piel y carne quemados se desprendían de los huesos, haciendo que cada intento por quitarla de mí fallara. Logré, por suerte, poner mi bat en su cuello, mientras trataba de alejarla, pero la fuerza de aquella criatura era abrumante. Sentía como poco a poco mi fuerza fallaba, y justo cuando pensé que ya era todo, Koji, usando su maletín y un preciso golpe de swing, logró impactar de lleno en la sien de aquella cosa, haciéndola caer lejos de mí. Me tendió la mano y, ya puesto de pie, corrimos al auto. Una vez dentro, y luego de poner la llave y girarla, pude sentir la fuerza de aquel motor. Con solo pisar el acelerador suavemente, el vehículo avanzaba bastante rápido, arrollando infectados, autos y demás obstáculos que se interponían. En mi cabeza solo pude pensar que Cynthia estaría furiosa de ver cómo trataba su auto. Casi una hora después, tras conducir y sortear caminos bloqueados, con infectados, incendios y demás,
Podía ver la antena satelital que caracterizaba la casa de Carl. Me detuve y un gran alivio llegó a mí al ver que la camioneta de Carl estaba ahí estacionada. Rápidamente Koji y yo bajamos. Pude ver cómo Carl nos observaba por la ventana con una expresión un tanto rara. Las cerraduras eléctricas se abrieron y pudimos entrar. Una vez dentro y ya en la seguridad del refugio, caí de rodillas e inhalé tanto aire como quien sale del agua tras un prolongado chapuzón. «Vaya muchacho, parece que viviste toda una aventura, ¿eh?», me decía Carl al tenderme una mano para levantarme. «Vaya que sí, Carl, no puedes imaginarlo», dije sonriendo al sentirme en casa. «Lamento que haya tenido que desaparecer. Créeme que intenté esperarte lo más que pude, pero un montón de esas cosas me tomaron por sorpresa. Tuve que avanzar y huir. Luego, tras unas vueltas a la manzana, volví al almacén, pero solo pude ver cómo un montón de esas cosas estaban entrando ahí», dijo Carl con una expresión de angustia y culpa en su rostro. «No te culpes, amigo», dije palmeando su hombro. «Entiendo, y menos mal que estás bien. Yo no la tuve fácil, pero logré salir de ahí. Y este hombre que ves aquí se encargó de salvarme la vida en este último tramo». Luego procedí a presentarlos a ambos. Carl rápidamente comenzó a hablar con otro idioma. ¿Era chino? ¿Japonés? No lo sé. Hasta que Koji comenzó a hablar con él. Ambos intercambiaron un buen rato palabras. Carl se notaba muy preocupado mientras que Koji reflejaba culpa al responder a sus cuestionamientos. Rápidamente la plática tomó un tono más pausado y de cierta manera eso era preocupante. De un momento a otro, Koji era el único que hablaba. Carl solo se tallaba las sienes y miraba al piso, hasta que Koji guardó silencio y se dejó caer en aquel sofá de la estancia. Carl se acercó a un estante donde sacó unas pinzas cortapernos. Eran color rojo y eran bastante viejas. Se acercó a Koji y le indicó que levantara el brazo. Koji a regañadientes aceptó. Entonces Carl cortó aquella cadena liberando el maletín, mismo que colocó sobre la mesa central, y al abrirlo, reveló que entre varias carpetas y papeles se encontraba una computadora portátil, rústica y con un sistema operativo que nunca había visto. Toda la información que aparecía en el monitor estaba en idioma extraño. Imagino que era el originario de Koji. Pero desplegando unas habilidades poco usuales, Carl tecleó y tecleó en aquel pequeño ordenador, y al cabo de unos minutos toda la información ya estaba en inglés. Carl devoró tanta información como pudo, hasta que algo de lo que leyó fue tan grave que solo pudo ponerse de pie y apartarse de aquel lugar. Koji tomó de nuevo el maletín y se recostó en el sillón. Por su parte, Carl caminó lenta y pesadamente hacia su escritorio. Yo lo seguí. Algo en ese ordenador había sido capaz de perturbar su paz. ¿Todo está bien, Carl?, pregunté tratando de averiguar un poco más de lo que sucedía. «Estamos jodidos, muchacho. Bien jodidos», dijo Carl, quien se apoyaba en el escritorio. «Las cosas se van a poner muy feas, y ese sujeto que está ahí probablemente sea el porqué», decía severamente mientras miraba en dirección a Koji. «Como sea, recuéstate y descansa. Es lo mejor que podemos hacer por ahora. Ya mañana veremos qué hacer con tu amigo japonés», dijo Carl mientras se dirigía a su habitación en la planta alta. Koji solo cayó dormido en el sillón, o eso aparentaba, no lo sé. Mi mente ya había tenido suficiente por un día. ¿Qué había pasado? ¿Qué tenía que ver Koji en todo esto? Y sobre todo, ¿qué tan mal debían estar las cosas para
dejar en un segundo lugar a esos infectados que deambulaban por ahí buscando carne. Ciertamente el horror se había desatado y faltaba mucho para que terminara. Muy bien amigos, eso fue todo por el capítulo 3. No olviden dejar su like, su comentario para que en el próximo video estén recibiendo un saludo y su suscripción. Ya estamos bien cerquita de los 1000 suscriptores, así que te invito a formar parte de este momento tan importante. Sin más que agregar, yo me despido. Soy Lewis Black y nos estaremos viendo en el siguiente video con un nuevo capítulo. Paz.